Hola a todos. En este video voy a hablar de las medidas de ocurrencia, que son las primeras medidas que normalmente se utilizan en análisis exploratorio. El objetivo de las medidas de ocurrencia es medir la ocurrencia o la aparición del dato dentro de una variable. Las medidas de ocurrencia también se conocen bajo el nombre de medidas de frecuencia, porque normalmente las medidas de frecuencia son las que se utilizan para medir la ocurrencia del dato. La tabla de frecuencia es un elemento en el que se recopilan en una tabla los datos y la ocurrencia asignada. El siguiente es un esquema que normalmente se utiliza para armar una tabla de frecuencia. Normalmente es una tabla en la que se rotula con el nombre de la variable. La primera columna se refiere a la lista de los datos que tiene esta variable y la segunda columna se refiere a la ocurrencia asignada a cada uno de estos datos. Usualmente aparece una última fila que se refiere al total de ocurrencia que fue asignada a cada uno de los datos de la variable, así como aparece en el esquema. La medida de frecuencia en estadística normalmente son dos. La primera medida de frecuencia es la que llaman frecuencia absoluta o conteo. Se refiere a contar la cantidad de datos que aparece dentro de una variable. Y la frecuencia relativa, que se refiere a medir la ocurrencia de un dato de una variable a través de la proporción con respecto al total de los datos. Como la frecuencia relativa es la medida de frecuencia o de ocurrencia más usada en estadística, normalmente manejan tres escalas. La escala de 0 a 1 es considerando el intervalo cerrado en 0 y cerrado en 1, en el que matemáticamente hablando está la escala de proporción. La siguiente escala es lo que llaman fracción propia o fracción, pensando en que la unidad que se considera es el total de los datos. A partir de allí se construye la fracción que mide la ocurrencia de los datos. Y la última escala que se utiliza en frecuencia relativa se refiere al porcentaje, el porcentaje con respecto al total de los datos. De las tres, el porcentaje es el más usado, es el más conocido y es el que normalmente es el más claro para describir la ocurrencia de los datos. Enseguida voy a presentar algunos ejemplos para diferentes tipos de variables y sobre los ejemplos diré más con respecto a la medida de ocurrencia. Como un primer ejemplo tenemos la variable estado civil. Originalmente a 50 personas se les preguntó cuál es su estado civil. Los datos que toma esta variable en este caso son casado, divorciado, soltero, viudo. Y en primera instancia aparece la frecuencia absoluta o la frecuencia de conteo, indicando cuántas veces aparece este dato entre esa variable o cuántas personas de las 50 le corresponde o fue asignado el estado civil correspondiente. Enseguida, las siguientes columnas se refiere a frecuencia relativa en escala de 0 a 1, fracción y porcentaje. Entonces vemos que las personas casadas o que son casados son 23, que en escala de 0 a 1 es 0.46, que en fracción me está indicando que de cada 50, 23 son casados y corresponde al 46% de los entrevistados. Por ejemplo, tenemos el dato soltero, que corresponde a 10 personas, que en escala de 0 a 1 es 0.2 o 0.20, que en fracción significa que de cada 5 personas, una de ellas es soltero, que corresponde al 20% de los encuestados. Debo aclarar que normalmente en una variable nominal, cuando se listan los datos en una tabla de frecuencia, se trata de respetar su orden alfabético. No existe alguna regla o algún hecho que justifique este ordenamiento, pero es lo que usualmente se hace. Como siguiente ejemplo, tenemos la variable grupo sanguíneo. Tenemos los datos A, AB,
B, O, que corresponde a los grupos sanguíneos de los seres humanos. Originalmente corresponden a 195 datos o 195 personas que se les indagó sobre su grupo sanguíneo. La frecuencia absoluta muestra la cantidad de personas o la frecuencia de conteo correspondiente a cada uno de estos datos. Y por ejemplo tenemos el grupo sanguíneo AB, que corresponde a 6 personas, que en escala de 0 a 1 es 0.03, que en fracción me está diciendo que de cada 195, 6 de ellas corresponden al grupo sanguíneo AB y en porcentaje les corresponde el 3%. Aquí también el grupo sanguíneo es una variable nominal, por eso la presentación de los datos en la tabla de frecuencia respeta el orden alfabético. Como un tercer ejemplo, tenemos la variable máximo nivel educativo alcanzado. Se le hizo esta pregunta a 120 personas. Aparecen los datos que corresponden a primario, secundario, técnico, tecnólogo, universitario, posgrado. Aparece la frecuencia absoluta o el conteo o cuántas personas se les asignó cada uno de estos datos. Frecuencia relativa en escala 0,1 fracción porcentaje. Por ejemplo, veamos técnico, el dato técnico, 20 personas, dice que son técnicos, que en escala de 0,1 corresponde al 0.167, que en fracción significa que de cada 6 personas, una de ellas son técnicas y que corresponden al 16.7% de los entrevistados en este ejemplo. Por ejemplo, tenemos el dato universitario, que corresponden a 10 personas, que en escala de 0 a 1 es 0.083, en fracción significa que de cada 12 una de ellas son universitarios y corresponden al 8.3% de los entrevistados. Debo aclarar que la variable nivel educativo es una variable ordinal y por lo general, no existe una regla que lo indique así, pero usualmente es así. Al listar los datos en una tabla de frecuencia se respeta la jerarquía. Aquí la jerarquía se hizo de forma ascendente, de lo primario al posgrado. Pudo haber sido del posgrado a primario. Como siguiente ejemplo tenemos la variable estatura, que corresponde a una variable cuantitativa que en este caso es de tipo discreto. La estatura está presentada en centímetros y los datos están discretizados. Entonces tenemos los datos 155, 662, 168, 172, 175. Normalmente en variables discretas, cuando se arma una tabla de frecuencia, al presentar los datos se respeta el orden numérico. Entonces en el caso del ejemplo tenemos que el menor de los datos es 155 y el mayor es 175 y los demás datos están distribuidos respetando ese orden. Hay un total de 40 personas y a manera de ejemplo tenemos 11 personas que que tienen como estatura 168 centímetros, que corresponden al 0.275. Esto significa de que cada 40, 11 miden 168 y corresponden al 27.5% de las personas entrevistadas. Aquí también vemos, por ejemplo, en el dato 155, 5 de ellas pues miden 155 centímetros. En escala de 0 a 1 es 0,125, que en fracción significa que de cada 8 personas, una de ellas va a medir 155 centímetros y corresponden al 12.5% de ocurrencia o de entrevistados. Debo aclarar que hay otra manera de construir tablas de frecuencia para variables discretas y es haciendo agrupamiento por intervalos. Este tema del agrupamiento por intervalos lo comentaré en el próximo video. Aquí tenemos otro ejemplo de variable discreta. A 133 personas se pesaron, se consideró el peso en kilogramos y se discretizó y aparece nuevamente ordenados los datos y aparecen las correspondientes frecuencias como se pueden
ver aquí a continuación. Por ejemplo, tenemos el dato 97, 11 de ellas pesan 97, que corresponden en escala de 0 a 1 a 0,083. En fracción, me está diciendo que de cada 133 personas, 11 de ellas pesan 97 kilos y corresponden al 8,3% de los entrevistados. Debo aclarar que para variables continuas no presento un ejemplo en este momento, lo voy a presentar en el siguiente video, porque en estadística las variables continuas se recomienda presentar las tablas de frecuencia por agrupamientos de la información. Entonces, en el próximo video, además de hablar de agrupamientos de información, presento ejemplos de cómo se arman tablas de frecuencia de este tipo de variables continuas. Muchas gracias.